como usted ya sabe, hoy es miércoles y es miércoles de Stephanie Enaro, que me da mucho gusto saludar. Muy buenas noches, Stephanie. Hola, ¿qué tal, Michelle? Buenas noches. Y pues justamente te pusimos el contexto del tema que nos traes esta noche, Cuba. Así es, y el tema de Cuba va muchísimo más allá, porque Sir Walter Raleigh decía que quien domine el mar, domine el comercio, y quien domine el comercio, domina el mundo. Y digo todo esto porque Cuba para México no es un tema moral, es un tema de frontera. Y es que Cuba es una de nuestras fronteras inmediatas. Cuba decide quién manda nuestro mar inmediato y no es solamente una isla, es una bisagra que dice quién manda sobre el Golfo. Y esto se traduce en México en 3 puntos importantes. Primero, que es una frontera estratégica. No solamente nuestra frontera es Estados Unidos, también tenemos frontera por mar. Y lo que pasa en Cuba nos afecta porque es la llave del Caribe y también el candado del Golfo. Y también porque Cuba está en el corredor más sensible del hemisferio, que tiene que ver con el Caribe, Florida y el Golfo, donde se mueve migración, donde se mueve comercio, donde se mueve energía. Y eso nos lleva al segundo punto, que es que Cuba nos revela una verdad incómoda. Quien controle el Golfo, controla el Caribe, y eso nos va a decir si en los hechos se sigue llamando Golfo de México o Golfo de América. Y por último, es un laboratorio de seguridad en la vecindad, porque la energía determina la economía y la economía nos lleva a problemas políticos, nos lleva también a problemas energéticos, pero sobre todo ver quién domina el hemisferio. Sí, Stephanie, bueno, y ahora es prioridad en este segundo mandato de Donald Trump y reaviva el debate sobre, por ejemplo, este bloque, ¿no? que constantemente Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, pues ha insistido que es lo que ha generado esta crisis al interior. Unos vemos ese problema social, pero para otros, como bien lo dices, esto es un tema de dominio, un tema de poder, ¿no? Estas son las dos caras de Cuba que muy pocos vemos por falta de información o porque cada quien queremos ver una cara de la moneda. Claro, y es que estamos en un tiempo de reacomodo global, donde la geopolítica regresó a su forma más dura. Estamos en un tiempo donde el golpe avisa y el mapa responde. Y esto más allá de un tema de ideologías, de un tema de democracia, porque ya vemos que eso está en el último lugar de las prioridades de Donald Trump. Lo estamos viendo con el caso de Venezuela. Es un tema de dominio. Y el tema de los mares, el tema del petróleo como palanca de poder se vuelve cada vez más relevante. Y estamos viendo cómo Cuba está siendo un espejo para México, porque Cuba nos va a decir si se sigue llamando Golfo de México o Golfo de América, porque ¿quién está dictando las reglas? ¿Hay algún momento o alguna posición en la que Cuba pueda ofrecer, Stephanie, algo a cambio para de cierta manera controlar o garantizar su tranquilidad? No quiero hacer las comparaciones, no creo que sean iguales, pero Venezuela, de cierta manera, por lo que ha vivido, pues accede a estos acuerdos. Hoy hubo un representante de Estados Unidos ahí. El tema del petróleo, abrieron las puertas. ¿Qué tiene Cuba para negociar y garantizar un poco la tranquilidad y el gobierno que mantiene hasta este momento? Claro, Cuba tiene primero que nada la geografía. Es muy fácil bloquear el puerto de Florida desde Cuba, y el puerto de Florida es importante para Estados Unidos porque sale la mayor parte de sus exportaciones agropecuarias. Ahora, hace unas horas, antes de entrar al aire contigo, hubo una entrevista del embajador de Estados Unidos en Cuba diciendo que ya había pláticas con los altos mandos del Partido Comunista para llevar a cabo una transición como Venezuela, y que ya tenían una especie de Delcy Rodríguez. Y eso, más allá de gritar la libertad de Cuba, nos habla de un acuerdo de élites, donde la libertad va a tardar en llegar. Solamente va a haber alguien que se alinee más a los intereses de Donald Trump. Ahora, en el caso de México, es bastante interesante lo que está ocurriendo entre los dos gobiernos, porque el gobierno de México está siendo congruente con su política de ayuda humanitaria, pero es la primera vez que se distancia de la línea estratégica de Donald Trump. Entonces, es muy interesante ver cómo va a evolucionar este tema entre México y Estados Unidos, sobre todo cuando el mismo día que se anuncia que México va a hacer esta colecta nacional, pues sale este rumor de que Donald Trump quiere que Estados Unidos se retire del TEMEC.
Y lo interesante, y coincido contigo en esta narrativa de México, esta nueva narrativa, siento una presidenta decidida a continuar con el apoyo a Cuba, posiblemente para evitar, tú me dirás mejor, Estefanía, a lo mejor esta especie de conflicto por todo lo que está en juego. Ya decía que mañana va a estar Marcelo Ebrard en la conferencia y habrá oportunidad, ojalá así sea, de preguntarle. Detiene el envío de petróleo, pero no la ayuda humanitaria, ¿no? Y con eso yo creo que de cierta manera explica, por encima está Cuba, ¿no? También, es decir, una ayuda que nosotros debemos mantener por un tema también como país, como Latinoamérica, en fin, o acuerdos anteriores. Eso justamente detener el envío a petróleo, incluso evitar que tengan combustible, no afecta a una de las zonas, o a Cuba o a Estados Unidos, es decir, es una posición neutral de México. Pues no es una posición neutral porque está tomando una acción y las acciones no son neutrales. Pero sí podemos ver que México está tomando en cuenta el impacto que podría tener una crisis humanitaria en una de sus fronteras. Porque una crisis humanitaria se traduce en migración y eso lo tenemos que tomar en cuenta nosotros, y también en inestabilidad en el Caribe, que también es una de nuestras zonas de influencias naturales, aunque a veces se nos olvide. Y aquí viene el punto importante, ¿no? Estamos viendo esta realineación de poder de Estados Unidos, este desafío de alguna manera de México, y hace unos días, desde España, Isabel Díaz Ayuso, en Mar-a-Lago, en Florida, dijo que el gobierno mexicano era un narcogobierno. Y si es cierto o no, le corresponde a las autoridades, que algo de cierto hay, por eso nos pega más que nos digan de esa manera desde afuera. Y si nos ponen esa narrativa, es más fácil presionarlos porque se convierte en etiqueta. Entonces, no solamente es el tema de Cuba, el tema de Temec, son todos los puntos sobre las IES que están saliendo en este momento que nos hablan de una geopolítica hemisférica que no nos deja aislados. Para cerrar, Stephanie, ¿en algún momento esta parte del continente estuvo en una posición como la que está ahora? Cuba, cómo tiene que jugar este papel, este gran reto, el gran reto de México, tantos frentes abiertos que no los abrió la presidenta Claudia Sheinbaum, sino que vienen de mucho tiempo también a la fecha, y también el papel de España, ya lo mencionabas ahorita, y el papel de Sudamérica. ¿En algún momento esto estuvo así o es algo nuevo para todos? No es algo nuevo, estuvo algo así, pero en el siglo XVIII, cuando estábamos en la época de los imperios que se estaban repartiendo el mundo, y hoy estamos de regreso en esos imperios donde están repartiendo el mundo como un pastel en rebanadas. Y lo que tenemos que tener los mexicanos presentes es que lo que ocurra en Cuba va a determinar a nivel geopolítico cómo se llama el Golfo. Estefanía Enaro, perdón, gracias. Buenas noches. Importantísimo este tema. Y quieres seguir debatiendo y hablando contigo en las redes sociales, ahí te buscamos. Además. Aquí seguiremos. Y gracias, nos vemos el próximo miércoles. Es tiempo de ir a una pausa con esta información. Auditorio, no deje conectarse a YouTube para opinar también de